Salmo 105. Primeros textos. El Salmo 105. Yo sé lo que me va a decir, que es el que sigue el 104, ¿no? Ese pastor siempre bromeando. Pues no. Es el que está antes del 106. Es cierto. El Salmo 105 es una remembranza. Es un canto de David. A David se lo atribuyen, aunque aquí está anónimo, ¿verdad? Pero es una declaración o una recapitulación de porciones de primero de Crónicas 16, y no voy a ir allá por razones de tiempo. Pero circunstancias del tiempo de David, ¿verdad? Y de la conquista de la tierra. Es un salmo de remembranza, de recordar. Es bueno recordar, ¿verdad que sí? ¿No creen en los recordatorios? Es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, ¿sí o no? Y no para estar lamentándose, ¿no? Recordar ¿para qué? Para agradecer a Dios, correcto. Recordamos para mantener un corazón ¿qué? Consciente, agradecido y consciente de que si no hubiera sido por el Señor, ni estuviéramos aquí. Es bueno recordar, ¿verdad? Para agradecer, para honrar al Señor, pero también para mantenernos firmes en no volver allá. Porque cuando recordamos no solo el precio de nuestro rescate, sino lo mal que estábamos, lo vacíos que estábamos, lo sin propósito que vivíamos, etcétera, etcétera, ese recordar, esa remembranza nos hace honrar a Dios y valorar la vida nueva. Si usted no le asigna valor suficiente a su vida nueva, su fe en Dios se le puede volver religión, costumbre. Estar aquí por costumbre, no, pues es domingo, hay que ir a la iglesia. Es bueno recordar. Y este salmo es eso. No lo vamos a estudiar todo por razones de tiempo, pero ahorita lo vamos a conectar a lo que hemos venido estudiando y desarrollando en sesiones anteriores, ¿verdad? Por la gracia del Señor, bajo el tema de amando y guardando. ¿Sí saben que ese es nuestro tema de este mes, ¿verdad? Y hoy pretendo terminar, es una pretensión nada más, ¿no? Pero lo pretendo de corazón. Amando y guardando, dígale a su hermano, amando y guardando. Y de eso hemos venido hablando en diferentes facetas, y no porque no tenga otra cosa de qué predicar, sino porque estamos tratando de sacarle esencia al asunto, ¿verdad? Y que esa enseñanza o esa expectativa divina de que nos mantengamos amando a Dios por sobre todas las cosas y guardando y atesorando su palabra en nuestro corazón, traiga en nosotros convicción. ¿Para que traiga qué? ¿Y qué es convicción? Llegar al convencimiento de que ese es el camino, de que esa es la manera, de que eso es lo que Dios espera, de que eso es lo que mi vida necesita, que eso es lo que debe de pasar. Y entonces, al tener la convicción ya bien clara, mi vida es provocada a la acción para avanzar hacia la convicción. Usted tiene que tener una convicción. Una convicción es como una meta, como un objetivo, como lo que Dios quiere de mí o lo que quiero lograr en Él, lo que juntos estamos trabajando, lo que debe de pasar. Diga conmigo, lo que debe de pasar. Una vez que lo tiene ubicado, esa es su convicción, empieza a tener acción y trabajo, ¿verdad? Para llegar allá. Si no sabe ni para dónde va, ¿para qué empieza a caminar? ¿Qué tal que está caminando en sentido contrario para dónde va? Primero defina su objetivo. ¿Qué quiero? ¿O qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mi familia? ¿Qué según las Escrituras espera Dios? ¿Cuál es la expectativa divina depositada sobre nosotros? Por eso no permitamos que nuestra fe en Dios se nos vuelva simplemente religión, liturgia, costumbre, ¿verdad? Sino mantener activo el amor obediente y el deseo genuino de hacer su voluntad. Dije el deseo genuino de hacer su voluntad. De eso se trata nuestro caminar con Dios. Entonces este salmo de remembranza, ¿verdad? Cita algunas cosas
importantes y ahorita las conectamos con las sesiones anteriores. Lo leo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, declárenlo, menciónenlo, anúncienlo, dice. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. ¿Sus obras qué? Maravillosas, sus obras portentosas, el accionar de Dios. Den a conocer que Dios está sobre las naciones o sobre las familias. Que Dios es bueno, que Dios es nuestro sanador, que en Dios está puesta nuestra eternidad, nuestro futuro, pero nuestra confianza presente. Que Dios es el canal de toda bendición, de toda buena dádiva, que de Él viene la gracia permanente a nuestra vida. Es lo que quiere decir. La palabra alabad, más apegado a su sentido en la traducción, es dad gracias. Por eso nuevas versiones ya no dice alabar, sino dad gracias. Hay diferentes palabras que se pueden traducir como alabar y diferentes expresiones de alabanza, digamos más bien. La que aquí está en este salmo, en el hebreo original, va con un sentido más que de exaltar con júbilo y alegría, de un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es el resultado de un corazón que reconoce el favor de Dios. ¿Cuántos hoy tienen un corazón agradecido con Dios? A pesar de estar en medio de una lucha, de una situación, sí. Porque agradecer cuando todo va bien es fácil. Pero agradecer cuando parece que perdimos del rumbo, o que Dios se tomó unas vacaciones, o que no está pasando lo que se supone, y ahora ¿qué pasó aquí? Eso es lo que cuesta. Y eso es lo que entrena el alma del ser humano. Entonces dice el primer texto, alaben al Señor o denle gracias al Señor, declarando su nombre, declarando su grandeza, declarando no solo su esencia, su existencia, sino su justicia y su favor. Porque Jehová es bueno, a eso se refiere invocar su nombre. Porque Dios es misericordioso, eso es invocar su nombre. Porque Dios ha cuidado de mí, eso es lo que quiere decir con invocar su nombre. Porque Dios es el que suple mi necesidad, el que cuida de mi casa. Porque Dios es el que provee en mi mesa. ¿Cuántos tienen ese testimonio en su vida? ¿Cuántos han experimentado a un Dios presente, real? De eso canta el Salmo. ¿Ve qué hermoso? Entonces, su corazón y el mío, que han probado a Dios, forzosamente, consecuentemente de haber probado a Dios, tiene un testimonio de su fidelidad. Por tanto, tiene inherentemente un motivo para agradecer al Señor. ¿Sí o no? Aunque no digamos amén. Pero tenemos, y no uno, muchos motivos por cuales dar gracias al Señor, declarando, invocando su nombre, declarando la fidelidad de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios y lo que mi vida haya necesitado en ese momento, en esa crisis en mi corazón. ¿Por qué podemos dar gracias al Señor hoy así rapidito? Algunas opiniones desde allí, a ver. Estamos vivos, tan sencillo como eso. Aquí estamos, gracias a Dios. Nos ha regalado un nuevo día y ya llevamos la mitad. Ya cuando ustedes no han hecho nada, ni se bañaron. La sanidad, ese hermano Pedro me testificaba hoy en el pasillo antes del servicio. ¿Cómo se ha sentido, hermano Pedro? Mejor cada día. Más fuerte, más vigoroso, más sano. También una situación de cáncer, que la ciencia dice eso son cosas serias, Dios dice sí son cosas serias, pero yo soy la autoridad sobre toda circunstancia y enfermedad. Y aquí está nuestro hermano Pedro, gloria al nombre de Cristo. Como el caso de Edgar Fernández, como el caso, cualquier otro caso, cualquier otra situación de lucha, como el caso de nuestra hermana Marisol y el accidente que tuvo, la caída que tuvo, y aquí está dándole a Dios gloria, honra, alabanza y gratitud, y diciendo, pastor, ¿cuándo me va a dar chance de testificarlo? Pronto, Marisol. ¿Cuántos tienen gratitud en su corazón entonces? Y motivos para estar agradecidos.
Mi gratitud no viene simplemente de religiosidad, viene de experiencia, de vivencia, porque Dios ha sido fiel conmigo, he visto su favor, he sentido su presencia, he sido arropado por Él en medio de mi lucha. Y en el momento, en la noche más oscura, Dios también estaba allí. ¿Quién tiene esa experiencia en su vida? Y no una, sino varias, ¿verdad? Bueno, sigamos con la predicación, no me interrumpa tanto. Eso es lo que quiere decir el verso 1. Denle gracias al Señor declarando su nombre. Denle a conocer a los pueblos sus grandezas. En otras palabras, no te calles lo que Dios ha hecho por ti. No lo disimules. No le des la gloria a la medicina o al doctor, o a lo acertado del diagnóstico, o a lo oportuno del tratamiento. Dale la gloria a Dios, que movió todo para que fuera oportuno el tratamiento, y acertado el diagnóstico, y efectiva la medicina. Porque aún por ese camino, Dios también manifiesta su favor y su fidelidad. Porque toda gracia viene de lo alto. Y toda ciencia viene de lo alto. Y si el hombre sabe algo es porque le ha sido enseñado o revelado. Eso de encontrarse con algo que sana, que cura, con una sustancia que ayuda, o la habilidad de sintetizarla y esto le va a ayudar, eso no viene del hombre, ni del mucho estudio, eso viene de lo alto, eso viene por iluminación. Aunque en la arrogancia el científico no quiera reconocer la fuente. Diga conmigo, Dios es la fuente. Amén. ¿Lo cree? Diga, Dios es la fuente. Entonces el Salmo 1 introduce, y alrededor, estoy haciendo mucho énfasis en el texto 1, Salmo 1, Salmo 105, verso 1, porque de ahí se desprende todo lo demás. Y esto tiene carácter de mandamiento para nosotros. Hoy nos podemos llevar esta decisión. Yo voy a mantenerme agradecido y consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no lo voy a callar, lo voy a dar a conocer. Después nos dice cómo, cantándole salmos, hablando de todas sus maravillas, gloriándose en su santo nombre, es decir, llenándonos la boca en expresar y en anunciar y en decir que fue el Señor, que fue el Dios de mi salvación, que fue mi Padre celestial, ¿verdad? Que fue el favor de Dios, el amor de Dios expresado en medio de mi crisis, mi dolor, mi circunstancia o mi necesidad. ¿Entiende? Esto es apenas la introducción, ¿verdad? Le decía, es un salmo de remembranza. O sea, acuérdate de tu Dios, de todo lo que ha hecho. Dice entonces, verso 4, buscad al Señor y su poder, en ese orden, ¿no? Algunos solo quieren el poder y no quieren nada con Dios. O el favor, resuélveme esto y luego ahí vemos, ¿no? Y de paso si me puedes mandar unos pesos extra porque no me está alcanzando. Pero no quiere nada con él, solo su billetera. ¿Cómo se siente un papá y una mamá cuando un hijo solo quiere algo de su billetera, de su monedero? La relación no se puede simplemente definir o reducir a una necesidad, ¿no es cierto? El corazón de Dios está esperando el amor de sus hijas, de sus hijos. Está esperando palabras de encomio, de gratitud, de alabanza, de exaltación. De eso canta el Salmo. Bueno, me apuro. Verso 5. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca, es decir, lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha declarado, ¿verdad? Oh, ustedes, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Hasta ahí la introducción, digamos. Y ahora vienen los textos 7, 8, 9, que son donde yo quiero centrarme un poco. El versículo 1 es, digamos, la instrucción de Dios o la expectativa del Señor. Denle gracias a Dios recordando lo que Él es y lo que ha hecho en tu favor. Y anúnciaselo a todo el que puedas. Si con esa frase nos quedamos, ya ganamos un montón si la ponemos a trabajar. Para que tú y yo no callemos. Voltea a tu vecino y dile, no calles lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no?
invoca su nombre, es decir, pon su nombre en tu boca y declara que el Señor ha sido bueno, que el Señor ha sido fiel, que el Señor es verdadero, que su amor está contigo, que te ha llenado de su paz, que ha sanado tu cuerpo, que ha respondido oportunamente y aún que ha estado allí enjugando tus lágrimas en medio de tu dolor. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Alaben su nombre y denle gracias. Gratitud es la introducción. Pero dice entonces el verso 7. Él es Jehová, nuestro Dios. Primera cosa que aprendemos allí. Él es, el Eterno es nuestro Dios. ¿Qué está diciéndonos con esto? Con Él tenemos un vínculo. No es un Dios lejano, no es un Dios inventado, no es un Dios de otros pueblos, es nuestro Dios. Es mi Dios real, es mi Dios cercano, es el Dios de mi salvación. Eso es relación, diga conmigo relación. Él es nuestro Dios, es lo primero que no pierdas de vista. Oh Israel, este salmo es como del año 1000 antes de Cristo, así que ya tiene 3000 años de escrito, de cantado, y se sigue proclamando 3000 años después. Mire si la palabra de Dios no es vigente, ¿no? Y seguimos aprendiendo y sacándole algo que cantó por allá los hijos de Coré posiblemente, ¿no? Bien. Segundo, en toda la tierra están sus juicios. Por juicios no piense en castigos y reprimendas, sino más bien sus testimonios. Lo que quiere decir, por toda la tierra está la evidencia de que Él es nuestro Dios. Y si eso lo circunscribes a la tierra de tu vida, ¿verdad? No tanto al planeta, no, sí, que haya un descubrimiento, no, que al otro lado del Mar Rojo, no, está bien eso, pero si lo circunscribes a la tierra de tu vida, a la tierra de tu tiempo, de tu caminar, tu vida entera, desde que conoces a Cristo, tiene que estar llena de sus juicios. No una sola experiencia de salvación y nuevo nacimiento, esa es hermosa porque es la puerta de entrada. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Y hemos entrado a Él, la puerta, o por Él, a la salvación y al reino de Dios. ¿Cuántos han tomado ya esa decisión en su vida? ¿Cuántos de esos ya lo hicieron hace un buen tiempo? Entonces del otro lado, pasando esa puerta, ¿qué hay? Un camino, una vida. A nadie se nos llamó a pasar la puerta para quedarnos del otro lado de la puerta como porteros, o como cadeneros, o como contadores de cuántos más siguen entrando. Diga camino. Y a eso se refiere también, o esa es la alusión aquí, ¿verdad? De que sus obras están por todos lados. Y dice el verso 8, y se acordó para siempre. Si se acordó para siempre, porque nunca se le olvidó, ¿verdad? Es una forma de decirlo, es poesía. Recuerde que los salmos son cantos y son poesía, o está basado en un escrito, en un poema, ¿verdad? Hay lírica, hay métrica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay rima. Y en medio de este cantar dice, Él nunca se olvidó, ¿de qué? De su pacto. Nunca. ¿Se le olvidó algún día? No. Y en los tiempos difíciles, no lo olvidó. Y en los tiempos de la necedad del pueblo, porque esto relata el tiempo en el desierto, tampoco lo olvidó. Y mire lo que sigue diciendo. Se acordó para siempre de su pacto, es decir, nunca lo olvidó, porque los pactos de Dios son como eternos, eso lo decíamos el domingo pasado. De la palabra o de la declaración, ¿verdad? Que mandó para 1000 generaciones. Este salmo confirma, más o menos 400 años después del inicio de la toma del Canaán o del inicio de Josué, reemplazando a Moisés, que es lo que hemos hablado ya por domingos anteriores, ¿verdad? Para tomar la tierra de la posesión o la tierra de la promesa, la tierra de lo que Dios había dicho. 400 años después,
El Espíritu de Dios permite que esto sea plasmado y que se siga declarando la fidelidad de Dios y que se siga declarando el acompañamiento de Dios y que se siga declarando sobre todo el carácter de Dios permanente, ¿verdad? Presente, irrevocable de lo que ha determinado. Así es Dios. Ahora decimos rápido 400 años, pero 400 años son muchos años, ¿no? Casi lo que hay de aquí a Hernán Cortés, oiga. Ahí hay como 500, un poco para acá. Muchos años. Si al año 2026 le quitamos 400 años, estamos hablando del año 1626. Muchísimo tiempo. ¿Por qué trato de enfatizar esto? Para que usted pueda pesar, o percibir lo vigente de lo que Dios dice. O sea, después de haber peleado por la tierra de Canaán, Josué, las tribus, y ido tomando posesión y extendiendo el territorio de la promesa, 400 años después todavía se declaraba y se cantaba y se agradecía a Dios, porque empieza así: denle gracias a Dios por su fidelidad, por lo real que es el Señor, porque no nos ha dejado, porque Dios está con nosotros. No lo calles, cántalo, exáltalo, proclámalo, dile a los demás que Dios ha sido bueno contigo. Entonces vemos ahí atemporalmente, o más allá del tiempo, aquí lo importante no son los años, lo que trato de hacer es ver la importancia o lo que no prescribe lo que Dios ha determinado, lo irrevocable de sus pactos. Amén. Y lo mandó para 1000 generaciones. Hacíamos cuentas el domingo pasado de esto. Este pacto declarado, ¿verdad? Mire, ahí están los 3 niveles. Verso 9. La cual, la palabra de su pacto, o la declaración, la concertó con Abraham. Con el primero que hizo trato fue ¿con quién? Con Abraham, su amigo. ¿Qué vio Dios en Abraham? Un corazón obediente. No existía el pueblo de Israel. Y usted lo sabe bien. No existía Jacob, su nieto. No existía Isaac, su hijo. Lo único que Abraham tenía era fe en el Eterno. Y a los 75 años no habían podido él y Sarai ser padres. Su hermano de Abraham había muerto joven y había dejado 3 hijos. Lea la Biblia. Y Abraham se había hecho cargo de uno de ellos, Lot. Lo había traído, siendo su sobrino, a su casa como hijo, por varias razones. Una de ellas, no había heredero en su familia. Le estoy hablando para allá de Génesis 12. Desde ahí comenzó Dios y encontró en Abraham un corazón queriéndolo conocer y hacer su voluntad. Y Dios que ve el corazón, diga conmigo, Dios ve el corazón. Dígale a su hermano, también el tuyo. No te hagas. Dios sabe lo que quieres, lo que amas, lo que te gusta y hasta por qué estás aquí. Y si viniste a cobrar el Jafra que te deben, estás mal ubicado. Dios ve el corazón. Y le dice a Abraham, camina conmigo. Deja tu tierra, deja tu parentela, tu familia, deja la casa de tu padre, es decir, tu herencia, tu derecho, y camina conmigo, vamos al desierto. ¿Y Abraham qué? Obedeció. Diga conmigo, obedeció. Y ahí encontró gracia en el corazón de Dios. No había pueblo de Israel, él es el inicio del pueblo de Israel. Y Dios le hace una promesa, es más, 2, bueno, la misma se la reitera después, de que su descendencia llenaría la tierra, de que así como las arenas llenaban la playa o las estrellas el firmamento, así sería la descendencia de Abraham. Y dice, y le creyó Abraham al Eterno. Ahí está la
clave. Y le creyó Abraham al Eterno. No me quiero alargar con esto porque ya lo he hablado otras veces, lo he predicado, usted lo sabe. De ese llamamiento al momento de ser padre de Isaac pasaron 25 años más. A los 100 años, contra toda lógica y biología y lo que quieras, Abraham fue padre de Isaac. Y comenzó a cumplirse la promesa de: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo su familia o su linaje, sino todas. Y Abraham es entonces, por esa declaración de Dios y ese pacto, padre de la fe. Y nosotros, hijos de Dios, por la fe obediente de Abraham, que está, por cierto, en la genealogía de Jesucristo. Eso hay que estudiarlo aparte. Pero hijos de Abraham, también dice la Escritura que somos, o sea, que fuimos injertados espiritualmente en un acto de gracia en el creyente Abraham. Así llama la Biblia a Abraham, el creyente Abraham. Cuando Abraham no había pueblo, ya le hice una pequeña descripción del asunto. 25 años esperó para ver a su hijo. Bueno, al segundo, porque ahí hubo un desliz que no tengo tiempo de contarle. ¿Verdad? Sí, y la señora de él también participó, ¿eh? Ella le dijo: no, pues tu Dios ya se tardó, pues ahí está mi esclava, llégate a ella, que significa ten con ella relaciones sexuales, ¿verdad? Y como la esclava se consideraba en aquel entonces propiedad de, y le dice Sarai que dé a luz sobre mis piernas, y es como que fuera un hijo de nuestro desde el momento de su alumbramiento, y ese niño es el del descendiente, porque ya Dios se tardó. Diga conmigo: ya Dios se tardó. Ay, 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 eso es actual. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya Dios se tardó? Ya le voy a seguir empujando yo porque Dios ya no llegó. En fin, volvamos al Salmo, que ustedes me distraen mucho, hermanos. Es lo que no me gusta, ¿no? Entonces, primer nivel, esa promesa o ese pacto, la palabra de su pacto la concertó o la firmó con Abraham, su amigo. Y de ese juramento a Isaac, ¿verdad? O alcanzó a Isaac. E Isaac aprendió y fue formado por su padre Abraham. Fue formado por Dios, obviamente, a través de su padre. Isaac fue incluso llevado al sacrificio. ¿Sí recuerdan, no? Lo acabamos de leer en la lectura anual. Y el Isaquillo dice: ¿yo qué? 12 años el muchachito. El Señor se proveerá de cordero, mijo. ¿Pero dónde, pa? Yo te ayudo con la leña, tú llevas el fuego o una antorcha, quiero pensar, ¿no? No piensa en un encendedor en aquel entonces, pero tú llevas el fuego, yo la leña, los siervos se quedaron atrás, vamos 3 días de camino, no es que a la vueltecita fueron a prender ocote, 3 días de camino. ¿Y el cordero, pa? Dios se proveerá de cordero. Y aquello todo era simbólico, ¿verdad? Y profético, y señalando a la cruz del Calvario en el mismísimo lugar, 2000 años después, o 1900 o 850 años después, el Cordero de Dios, el verdadero y único, no el simbólico, el real, el Dios encarnado, daba su vida en ese mismo lugar, también en una cruz, por ti y por mí, para nuestra eterna salvación. Eso no es casualidad. Esos son los designios de Dios, los entramados de Dios, y cómo Dios va tejiendo aún la historia de los hombres. Tercer nivel, y de su juramento a Isaac, y la estableció o lo refrendó con Jacob por decreto. Encontramos a Jacob en Génesis 28 diciendo: bueno, si el Señor de mi padre y de mi abuelo va conmigo, Él también será mi Dios. Si me lleva con bien de regreso a la casa de mi padre, no hay tiempo para contar la historia de Jacob, pero venía huyendo, ¿verdad? Y aquí había dejado un problema con su hermano Esaú, y allá su suegro Labán, y que se había traído a la familia,
y después de 20 y tantos años chambeando para su suegro, ya no hallaba ni qué hacer. Pero lo sembrado de Dios desde Abraham, a través de Isaac, ahora en Jacob, da fruto a su tiempo. Y encontramos a Jacob diciendo, si el Señor de mi padre y de mi abuelo va conmigo en este viaje de regreso y me provee de su presencia y cobertura, me da pan para comer, vestido para... Y no es que viniera desnudo y hambriento, traía ganado, traía la riqueza que había logrado. Es una declaración más bien de dependencia, de llegar en el momento de despertar a la realidad de que necesitamos todos a Dios, de que sin Dios en la vida no tiene sentido, de que sin Dios en la familia hay un enorme riesgo de perder la familia, de que Dios, el Dios de mis padres, debe ser mi Dios de una manera personal, que no me puedo quedar con los recuerdos de lo que Dios habló con mi abuelo Abraham, sino que necesito conocerlo y experimentarlo. Y eso es un principio vigente. Hoy la fe se transfiere, no solo se enseña, se transfiere por vivencia de padres a hijos y a nietos. Y eso, para que se mantenga eso, necesitamos gente comprometida, como este salmo enseña, que conozca a Dios, que ame a Dios, que obedezca a Dios, que sirva a Dios, que tema a Dios, que adore a Dios, porque eso se contagia y se transmite. Entonces este salmo, del evento de Abraham a este salmo hay 900 años, más o menos. De la toma de Canaán, ese es el tiempo en Egipto, Moisés y toda la ley y todo esto, hay 400 años más o menos. Es decir, muchísimo tiempo. Pero los principios de Dios ahí están y son vigentes. Amén. Y mire, verso 10. Lo estableció a Jacob por decreto y consecuentemente con Jacob a sus hijos. Jacob sí tuvo muchos. Ahí empieza a abrirse las ramas de ese árbol, de ese gran árbol que serían como estrellas en el firmamento, ¿no? Jacob tuvo 12. Y después de la muerte de Jacob y de la muerte de José y de pasar un tiempo en Egipto, 300 años más o menos, o 340 dicen algunos, salen de ahí por las plagas y el juicio de Dios. Estoy hablando de la historia un buen rato, muchos años adelante. Y salen victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus pactos, sus promesas, porque Dios está siempre vigente y lo que Él ha declarado se va a cumplir así tarde. Yo le aseguro que los ojos naturales de Abraham no vieron gran cosa de esas multitudes, pero su espíritu le creyó al Señor y espiritualmente pudo ver, aún en la representación de su hijo a punto de ser puesto y sacrificado, el día del Señor. De hecho, la Biblia dice que Abraham vio el día del Señor. Espiritualmente tuvo una revelación, tuvo una expresión de Dios ahí que le permitió entender que aquello que estaba ahí pasando con su hijo era profético y señalaba al tiempo de nuestra salvación. Por tanto, se gozó su alma en ver el día del Señor. No voy a ir al texto, pero sí enseña la Escritura que Abraham vio el día del Señor. Un poco enredado, ¿no? Ahora, verso 10 termina diciendo, y a Israel, ¿su qué? Su pacto. Estableció con Jacob, ¿verdad? Por decreto, ya Dios lo legalizó, lo formalizó, y a Israel por pacto sempiterno, es decir, para siempre. La palabra sempiterno o siempre eterno, pues para siempre quiere decir, para siempre, hasta el día de hoy. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? A ver, pregúnteme. Espéreme, le voy a contestar yo, deme chance. Apenas estoy calentando. Este salmo, volviendo, 400 años después de los hechos de la toma o la conquista del Canaán, del libro de Deuteronomio donde estamos hace 8 días, lo que hace es mantener
viva y presente en la mente y corazón del pueblo de Dios. Aquí ya hay pueblo de Dios, ahí ya Israel ya tomó la tierra, ahí el reino de David ya fue establecido y posiblemente está en transición hacia el reino de su hijo. Muchas cosas ya se verificaron, ya se probaron. No es lo mismo ver las cosas hacia adelante proféticamente que verlas hacia atrás cumplidamente, ¿no? Y se lo pongo en este ejemplo sencillo para que me entienda. Cuando nosotros hablamos de Cristo, de la venida de Cristo, ¿verdad?, de la muerte de Cristo, de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo, vemos hacia atrás en la historia. Cuando los profetas declaran, ¿verdad?, de la venida del Mesías, del ministerio del Mesías, del nacimiento del Mesías, de la virginidad de su mamá hasta su alumbramiento, del lugar pequeñito de Belén Efrata donde habría de nacer y de todo lo demás que declara la Biblia, ¿lo está haciendo hacia dónde? Proféticamente, hacia adelante, ¿no? Cuando usted habla en un sentido de hacia adelante, usted está creyendo. Cuando usted habla en un sentido hacia atrás, usted está testificando. Es fácil hablar de un Jesús que ya llegó a tu vida. Es fácil decir, Él me salvó, su palabra llegó a tiempo, mi hogar no se destruyó, Dios sanó a mi hijo, etcétera, etcétera. Es fácil hablar, ¿verdad? Pero hacia adelante proféticamente hay que tener mucha fe, mayor fe que decir, no, pues yo estaba ahí o yo lo vi o a mí me pasó, porque está simplemente afirmando lo que Dios ya hizo. Pero declarando lo que Dios va a hacer, diga conmigo, hay que creerle a Dios. Y así estos hombres, por eso la lista los encabeza: Abraham, Isaac, Jacob, después llamado Israel, con quien Dios confirmó un pacto eterno. Y de ese pacto, años después, siglos después, el pueblo del Señor, o ambos pueblos del Señor, de los cuales Dios está haciendo uno solo. Su pueblo por esa promesa, por ese linaje en Abraham, y su pueblo por la fe en Jesucristo, su amada iglesia. Amén. Entonces usted tiene tanto derecho a Dios, a su paternidad, a su herencia, a sus promesas, como cualquier otro. No necesitas hacer votos judíos o dejarte crecer aquí los colochos, los chinos. Caireles se llaman, sí. Sino que en tu corazón creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el que vino a dar vida en abundancia y dio su vida por mí. Por medio de Él soy salvo y para su gloria soy salvo. Y nos veremos en el cielo cara a cara a Dios. Y me abrazará Jesús y me postraré a sus pies y lloraré de gratitud, o como usted quiera comenzar su tiempo en la eternidad futura. Pero usted llegará allí. Bueno, Sergio y algunos otros llegarán ahí, yo llegaré. De mí sí estoy seguro, de usted no sé. Pero yo estoy profetizando. Le digo que es difícil declarar hacia adelante porque usted no me ayuda. Yo llegaré ahí. Gracias, gracias. Usted llegará allá. ¿Y algunos? También. ¿Y otros? ¿Y las hermanas? ¿Cuántos quieren pasar la eternidad en el infierno? No va. Ni siquiera 2 chamuscadas, 2 vueltas como pollo en rosticería, no. ¿Cuántos quieren la presencia gloriosa de la casa del Padre? ¿Cuántos quieren un lugar en la mesa del Señor? ¿Cuántos tienen por gracia la salvación que Cristo les otorgó? ¿Cuántos tienen en su bolsillo el boleto al cielo? Pasaporte y ciudadanía celestiales. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios en este lugar? El salmo es para ti y para mí. Es tremendo la vigencia de esto. Porque su palabra, que comenzó ahí con Abraham, Isaac y Jacob, trasciende, y ya lo dijo antes, hasta 1000 generaciones. Diciendo, verso 11, a ti te daré la tierra de Canaán. Y nosotros, al leerlo ahora, hacia atrás de nuevo, ¿no? Vemos que sí se las dio, que sí la conquistaron, que sí Josué y sus ejércitos o el pueblo tomaron la tierra. A ti te daré la tierra de Canaán como posesión de vuestra herencia.
Y todo lo que sigue en el Salmo reafirma en algunos momentos de la historia de Israel. De nuevo es un salmo de remembranza y de gratitud. Y yo quiero, antes de cambiar a Deuteronomio 6, el verso 42, nos brincamos todo por razón de tiempo, pero está hablando del tiempo en el desierto, de la provisión, de la nube, del alimento, de la murmuración del pueblo, etcétera. Viene narrando de ese tiempo del éxodo y de conquista inicial, esa etapa. Pero mira el 42, cómo viene el Señor a refrendar o a reafirmar, a confirmar, a certificar lo que acababa de decir unos textos arriba. Porque se acordó de su santa palabra, o de la palabra de su boca, de la palabra de su pacto, que le otorgó a Abraham su siervo. Por tanto, sacó al pueblo con gozo y con júbilo a sus elegidos. Por amor a Abraham, eligió a su descendencia. De esa descendencia nace el Cristo. Por amor de Dios a nosotros, en Cristo tenemos linaje divino y celestial. Y nos alcanzó también a nosotros la gracia de Dios. Amén. Ahora, vamos ahora a Deuteronomio para ir cerrando. De lo que estamos hablando es de amar y guardar, de amor obediente, de las repercusiones, con este salmo la pretensión que usted entienda hasta dónde repercute el hacer la voluntad de Dios, de cómo Dios no tiene tiempo ni límites o limitaciones, sino que se mueve y se extiende en un corazón deseoso de bendecir. En Deuteronomio 6, que es el anterior al capítulo 7, ¿verdad? Digo porque la semana pasada estábamos en el 7, no estoy haciendo chiste, en el 7:9. Dice, primer verso, vamos a brincar algunos textos, no lo puedo leer de corrido. Pero el verso 1 dice, estos pues son los, aquí va de nuevo. Al leer el Pentateuco y en particular este libro de Deuteronomio, que recuerda significa ¿qué? Segunda ley, y eso lo que quiere decir es ¿qué? Recapitulación, es decir, la intención de este libro es reafirmar o extraer lo esencial, lo más importante para que quedara claro en el pueblo y recordado por la nueva generación 40 años después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra de la bendición, a la promesa que le juró a Abraham, y lo acabamos de ver en el Salmo 105, porque Dios se lo prometió a ellos, aquí está la tierra, tómenla. No porque usted sea un gran pueblo y un pueblo muy servicial y muy obediente, no, es porque yo cumplo mis pactos y mis promesas, dice el Señor, amén. Entonces ahí va en el mismo tenor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, tu Dios, yo Jehová, tu Dios, te mando o te instruyo, ¿verdad? Dios tiene aquí una enorme expectativa de obediencia. No es una propuesta de a ver quién quiere hacer su voluntad y quién no. Después de que este pueblo, ¿verdad? Habiendo cruzado todo el desierto y ahora la nueva generación, siendo testigo de que los otros se quedaron en el desierto precisamente por necios, por testarudos, por renegones, comiendo de la mano de Dios y renegando del pan. Hay que ser bien estúpido. Perdón la palabra, pero es castellano. Hay que ser bien estúpido para comer de la mano de Dios y renegar del pan. Y la experiencia o la Biblia nos enseña todo lo que aconteció, ¿no? Y por eso el libro de Deuteronomio pesa tanto. Porque Dios está diciendo, vamos a recordar lo importante. Ahí está la tierra, ya llegaron hasta acá. Hasta Moisés, el siervo del Señor, ya pasó, ahora le toca a Josué llevarlos a la posesión. Yo cumplo mis pactos, dice el Señor, ahí está la tierra, estamos a la orilla,
a punto de cruzar el Jordán. Del Jordán, el Jordán es el límite, para allá está la tierra de la herencia. Vamos a ponernos de acuerdo, muchachos. Sus padres, sus abuelos no llegaron hasta este día. Pero yo quiero con ustedes lo que siempre he querido desde mi amigo Abraham, bendecirlos. ¿Nos ponemos de acuerdo, dice el Señor? ¿Lo capta? Por eso la recapitulación, que es una buena forma de llamar este libro. Vamos a tomar lo importante, lo esencial, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a poner las cosas en claro. ¿Cómo nos vamos a regir en esta relación? Basada obviamente en el amor obediente. No pierda esta frase, porque el amor no está fuera. La ley no es sin amor. Claro que no se podría cumplir. Lo que resalta aquí es el amor obediente y por Dios legislado para que sepamos los pasos 1, 2, 3, ABC y no nos equivoquemos y no volvamos a la murmuración, a renegar, a ponernos en contra de Dios. Y menos ahora, dice el Señor, que hacia donde van hay pueblos mañosos que me han dado la espalda por generaciones, que tienen ídolos, que se postran delante de ellos, pero ustedes son el pueblo de mi corazón y de mi pacto con Abraham, su abuelo, ahí ya no es su abuelo, su tatara, ¿no? 400 años tátaras para atrás. Vamos a ponernos de acuerdo. Y dice el Señor, en estas reglas nos vamos a basar. Que yo Jehová te mando que se les enseñe, porque es a través de Moisés, y aquí ahora ya de Josué, para que los pongas por obra en la tierra a la cual están a punto de tomar. Mire el recordatorio del Señor. Para que temas a Jehová tu Dios, es decir, que guardes con Él una relación de amor y temor y obediencia. El temor es esencial. No podemos dejar el temor afuera, porque amor sin respeto, amor sin temor, conduce a un libertinaje terrible. Algunos se cobijan con esa idea, no, si Dios es bueno, y aunque yo peque, Él me va a perdonar, y aunque yo me vaya al mundial, me va a traer de vuelta, y voy y nada más meto 2 goles y me regreso, y no me va a pasar nada porque Dios dijo que yo voy a pasar con Él la eternidad. Y me da un engaño, me alimenta el engaño de pensar que haga lo que haga, al final Dios me va a perdonar. Y claro que el corazón de Dios está anuente al perdón, siempre que haya ¿qué? Siempre que haya ¿qué? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a ¿qué? A dolor y vergüenza por haber regado el tepache, metido las patas, ha faltado a Dios. Y segundo acto del arrepentimiento es a no hacerlo más. Y esa convicción produce cambio en la manera de vivir. Y eso es lo que anda buscando Dios. Eso es lo que trabaja el Espíritu Santo en cada uno de nosotros hoy y cada día. En que vivamos para agradar a Dios. Entonces el temor no lo podemos dejar fuera, porque el temor aparta mis pies de hacer lo malo y valora quién es Dios en mi vida. Y ahora más que lo llamo papá, no le tengo miedo a mi papá, pero es un enorme respeto porque mi vida está en sus manos, porque de Él depende y de su corazón de Padre, de su amor, su gracia, misericordia, su favor, que yo esté bien y siga en pie y persevere hasta el fin de mis días y llegue a la casa celestial. Mi trabajo de mantenerme y la gracia y el favor de Dios que no pueden faltar en nuestra vida. ¿Amén, iglesia? Le decía la semana pasada, hay milagros que nos alcanzan y que llegan simplemente porque Dios los envía, milagros, bendiciones, provisiones, y hay otras que hay que conquistarlas. Y esto hay que conquistarlo, porque se trabaja de la mano de Dios en la transformación de nuestro pensar y nuestra forma de vivir. Por eso la demanda, verso 2, y me voy a extender un poquito más, por favor. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Y mire cómo se lo dice a usted y a mí. Tú y tu hijo
Fanny. Tú y tu hijo, Ramón. Y el hijo de tu hijo, es decir, tu nieto. Tú que eres abuelo o abuela. ¿Sobre quién está poniendo Dios la responsabilidad de transferir correctamente la fe a los hijos? No por creencias o religión, sino por la vivencia, de decir, Dios ha estado conmigo, he peleado con Él batallas, he visto su favor y su gracia, sé quién es Dios, he experimentado a Dios en la bendición, pero en la escasez, he probado la fidelidad de Dios cuando no había nada, pero también he cruzado con Él desiertos y hasta aquí la mano de Jehová me ha sostenido. ¿Quién tiene esa vivencia para poderla comunicar? Está poniendo el Señor la responsabilidad de transmitir, o más correctamente dicho, transferir, porque no solo es declarar, sino demostrar dónde está puesta tu fe y tu confianza. ¿Quién es el Dios de tu salvación? Entonces, a tu hijo, a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo. Si capta el mensaje, diga amén, por favor. Y oiga lo que dice: todos los domingos del Señor, así dice. No. Todos los ¿qué? Días de tu vida, para que sean prolongados. Y esa prolongación no solo significa muchos, sino buenos. Habla de ¿qué? De vida feliz y exitosa, de sentirse realizado, no solamente envejecido y cansado. Prolongación aquí tiene que ver con la bendición y el favor de Dios para que a los 120 años, cual Moisés, tú digas, yo estoy bien. Más o menos así, ¿no? Yo voy por la mitad, 62, porque hay pilón. Entonces, verso 3, oye pues Israel, y en este caso, para ir terminando, lo vamos personalizando, oye pues Ramón, oye pues Josué, oye pues David, oye pues Miguel, oye pues, y ponle tu nombre ahí, Joel, cuida de ¿qué? Ponerlos a trabajar, que no se queden ahí escrititos nada más. Cuida de hacer crecer con Dios una relación basada en el amor obediente, amando y guardando, ¿verdad? Para que te vaya bien en la tierra de la bendición que está ahí enfrente y os multipliquéis como el Señor tu Dios te ha dicho. Por tanto, verso 5, ama a Dios con todo tu corazón. Es justa la expectativa de Dios al pedirte que le ames con todo tu corazón. Antes de hablar de temor, antes de hablar de obediencia, está hablando primero de amor. Porque nuestra relación con Dios, miles de años después de este momento, sigue descansando en el amor. ¿Por qué estás aquí hoy? Por amor a Dios, ese debe ser el motivo principal. Porque amo a Dios, porque es importante Dios en mi vida, porque su palabra necesito escucharla y retenerla, asimilarla y quedarme con ella. Estoy aquí por amor. ¿Cuántos están aquí por amor? ¿Cuántos están aquí por temor? El temor viene despuesito, también, sí, pero primero por amor. Y aquí el orden sí es importante. Por eso el Señor le solicita esto a su pueblo en aquel momento y hoy a su iglesia y siempre a sus hijos. Ama a Dios con todo tu corazón. De tu amor a Dios, de lo genuino, de lo real, de lo intenso, de lo profundo, de lo cotidiano, de tu amor por Dios, saldrá la fuerza de tu vida. Porque ese amor es la respuesta al amor que Dios te tiene eternamente. Al pacto sempiterno de Dios, tu amor es la respuesta. Y ese amor tuyo activa entonces todo lo de Dios en ti. Cuando a Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento principal y más importante, ¿qué dijo? ¿Ah? Claro, 1500 años después de este momento, a punto de entrar a la tierra prometida, allá, ya en la Palestina,
Y ese el gran mandamiento, así dijo Jesús, el primer y gran mandamiento. No es primero en el orden de los 10 mandamientos de Éxodo 20, sino primero en qué, en importante, lo más esencial. Es decir, un principio rector, es lo que está diciendo Jesús. Es el amor a Dios. Y por amor a Dios te apartas del mal. Y por amor a Dios valoras su palabra. Y por amor a Dios atesoras su espíritu en ti. Y por amor a Dios detienes tu alma y la sometes. La detienes de hacer su voluntad y la sometes a la voluntad de Dios. Y por amor a Dios no te vengas, y por amor a Dios no te desquitas, y por amor a Dios haces el bien al quien no lo merece, y por amor a Dios le das pan al hambriento, aunque pudieras decir, eso es responsabilidad del gobierno. Por amor a Dios te conmueves en la necesidad de otro. Y por amor a Dios somos integrados en una familia llamada la iglesia. Por eso esto es vigente. Vuelvo a decir, es un principio rector de la vida de la iglesia y de la vida del creyente, del cristiano. Amarás al Señor con toda tu vida. Mire cómo lo enfatiza, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser. Y estas palabras, ahora viene la palabra. ¿Y la palabra es para qué? Para guardarla, para obedecerla. Amando y guardando. Y estas palabras que yo te mando o te instruyo hoy, te recuerdo una vez más, a punto de tomar la tierra, recapitulando lo esencial, entendiendo que la generación que venía de Egipto, en lugar de 3, 4 meses, 6, se tardó 40 años, que todos perecieron en el desierto, que sus corazones, a pesar de haber comido de la mano de Dios, murmuraron del Dios que les daba de comer. Con esas vivencias, con esa experiencia nos ponemos de acuerdo, la tierra está enfrente, vamos a tomarlas. Y estas son las palabras por las cuales nos vamos a ¿qué? A regir, pero primero es el amor. Diga conmigo, primero es el amor. Y estas palabras que te mando estarán ¿dónde? En tu corazón. Y vuelve a mencionar el corazón como la esencia del ser. Con ese mismo corazón que te dice que ames a Dios, te dice ahí guarda la palabra. Para que ames la palabra. Al amar a Dios y al amar la palabra, tu vida está amando y guardando, creciendo y avanzando. Y tus generaciones serán bendecidas si te mantienes allí. Porque ya dijo antes, tú, y no digas que aquí sálvese quien pueda, o cada quien salvando su pellejo, ¿no? Tú y tu hijo. ¿Y a quién le puso la responsabilidad del hijo? A cada papá. Y el hijo de tu hijo también. Aunque ya el hijo hará su parte como padre, este hará su parte como abuelo. Para que amen al Señor y para que la palabra de su pacto se mantenga permanente sobre ustedes. Amén. Verso 7, y terminamos ahí hasta el 7 al 9 terminamos. Y las repetirás a tus hijos. Y ahí comienza mi mensaje. Todo lo demás fue una introducción larguísima. No, este es el versículo que yo quiero que resaltar. Aquí está la clave. Nos preocupa la condición del mundo hoy en día, de la sociedad. Nos preocupa la manipulación de verdades y de derechos para hacer chuecos. Entiéndase lo que estoy diciendo. Nos preocupa, si tienes amor y temor por Dios, te tiene que preocupar. No te puede valer queso o 2 pesos lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Te tiene que interesar. La manipulación de los niños hacia sexualidad, género, el despertarlos demasiado pronto a un mundo malo y de tinieblas,
la facilidad de acceso a la información que no entienden ni pueden manejar, y otras cosas que hoy en día está pasando. Y más aún, que al gobierno se atribuyera el derecho de instruirlos en cosas que le corresponden a los padres y abuelos, a las madres y abuelas. Y que quieran sacar a Dios de la mente y del corazón de las nuevas generaciones. Y no hablo estrictamente de nuestra localidad o estado o nación. Esto está pasando. Y la manera de contrarrestarlo es esta. Si tú te mantienes amando a Dios con todo tu corazón y pones ahí mismo en tu corazón lo que Dios ha dicho, lo que Dios espera, lo que Dios demanda o las reglas de la relación, te irá bien a ti, a tu hijo después de ti y al hijo de tu hijo después de ti, hasta 1000 generaciones, dice el Señor. Ahí está. Ahí está la clave. Así que, uniendo esto con el Salmo 105, no calles lo que has aprendido y vivido de Dios. No lo guardes, no lo disimules, no te lo quedes para ti como algo bien personal y bien íntimo en mi relación con Dios. Háblalo, en especial con los tuyos. ¿Quién puede cumplir el verso 7? De repetir o de instruir, insistir a los hijos, quien está cumpliendo el verso 5 y el verso 6, amando al Señor y atesorando su palabra. Amo tanto a Dios que se transpira. Guardo su palabra y la obedezco y me someto a ello aunque me cueste, que eso se contagia. Y así como alguien que llega a casa de trabajar todo el día bajo el sol y viene muy sudado y tal vez un poco maloliente y muy cansado y muy hambriento, y eso es evidente y se comprende, viene de trabajar en la milpa todo el día, todo el sol, etcétera. Así debe ser de evidente o más tu amor por Dios y tu respeto a su palabra. Se va a transminar, a transferir, y vas a contagiar para bien tu entorno, en especial los que viven contigo, y varón, los que viven bajo tu cobertura y autoridad. Aquí no vale de que no, pues que le enseñen en la iglesia, que le enseñen los maestros de escuelita, no, pues yo ya le compré una Biblia, pues, pero no la lleves a la escuela, mijo, porque te van a bullear. Uno transfiere lo que uno ama y lo que uno cree y se vuelve vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Las repetirás a tus hijos. Esa palabra repetir, de lo que está hablando es de una insistencia cotidiana y vivencial, tanto en tiempo como en lugar. Mire lo que dice: hablarás de ellas en casa o fuera de casa, es decir, en todos lados. Al acostarte y cuando te levantes, es decir, día y noche, o sea, en todo tiempo. Ese verso lo podemos resumir: en todo tiempo y lugar, es decir, en toda circunstancia. El que ama a Dios y atesora la palabra de su pacto, la transfiere porque así vive. Y entonces afecta para bien a su casa, a sus generaciones. Verso 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El pueblo de Israel lo tomó esto tan literal que todavía usan unas cajitas colgando de aquí en unas tiras de piel o aquí en la frente, ¿verdad? Llamadas filacterias. Pero la intención del Señor no era tanto que trajeran ahí adornos y pedacitos enrollados de papel con versículos, sino que la trajeran en su mente y en sus acciones, en su corazón y en su manera de vivir cotidianamente. Las escribirás en los postes de tu casa. En las casas judías todavía hay cajitas también en la entrada de la casa principal donde van poniendo versículos o porciones de la escritura, ¿verdad? En especial de estos pasajes antes de que alguien entre por esa puerta.
Pero quiero concluir diciéndote, lo que Dios anda buscando es lo que siempre ha buscado. Amigos de su corazón, como lo fue Abraham. Abraham lo hizo tan bien que Isaac fue modelado por la conducta de su jefe, de su padre. Abraham lo siguió haciendo tan bien que eso transminó a la siguiente generación. Y a pesar de que Jacob tuvo un mal inicio como engañador y suplantador y tranza, al grado de convencer a su mamá o confabularse con ella para la herencia, le quitaron la primogenitura de Esaú y todo aquello, pudiéramos decir, no, pues con Jacob no funcionó. Allá regresó el hombre, ya con mucha familia, 4 esposas y un chorronal de hijos, muchas ovejas y mucho ganado, y experimentó al Dios de sus padres. Tuvo un mal inicio y un buen final. Es mejor un mal inicio y un buen final que un buen comienzo y un mal final, ¿no? Jacob, al grado que batalló con Dios por su bendición, porque él quería lo de su padre y lo de su abuelo y conocer a Dios, y lo conoció a Dios. Y terminó caminando ahí medio rengo porque conoció a Dios. Qué tremendo que Dios nos cambie hasta el caminar. Que nadie le falle la cadera ni se rompa un hueso, no estoy diciendo eso. Aunque a veces necesitamos que Dios nos rompa una patita. Póngase de pie, por favor. Ese Señor, nuestro Dios, es uno solo. Y te dice, ámame con toda tu vida, con todo tu corazón. Ámame a mí y prioriza hacia mí. Y yo me encargaré de tus generaciones que serán afectadas a través de tu propia vida. A todos nos interesa o nos debiera interesar las generaciones que de nosotros se desprenden y que conforman la sociedad de hoy en día. Y que en medio de una cultura bastante contraria a la palabra, bastante antibíblica, hoy en día está promovida por las autoridades, que sea Dios olvidado. Estás tú, estoy yo, estamos nosotros, queriendo mucho más que tener una religión o una esperanza o una expectativa del cielo, sino una vida buena, la que Dios le ofrece a los que le buscan. Y tenemos todos personas que tocar con nuestra vida, que afectar, cercanas, otras no tanto, pero personas que están alrededor en tu entorno. Algunas llevan nuestros apellidos, que necesitan ver, no solo oír, sino confirmar lo que escuchan con una vida congruente a lo que dice. Y así los chicos crecerán, y aunque le digan lo que digan afuera, en su corazón la convicción va a ser firme. A lo Isaac, Dios proveyéndose del cordero también para ellos, para tomar también su lugar y eliminar la consecuencia del pecado y la culpa y manifestar su gracia y salvación. Dios se encontrará con las generaciones, a veces al estilo de Jacob, una vida desobediente, rebelde, y él ahí se va. Pero también para ellos habrá oportunidad de regresar a casa y decir, ¿dónde está el Dios de mis padres? El Dios de mis abuelos. Mientras tanto, así alumbre nuestra luz delante de los hombres.
podamos mostrar con nuestra manera de amar y temer a Dios, de amar y obedecer su palabra, el camino hacia Cristo. Padre, ayúdanos a ser esa generación, Señor, que vincula tu palabra y tu verdad con la nueva generación. Entendemos que debemos amar y obedecer y agradar tu corazón. Entendemos que tu palabra es vigente, es viva y efectiva, es poderosa, y ella dice de sí misma, cortante. Tiene el poder de entrar y cancelar o cercenar argumentos que se levantan contra Dios, como quiere hacer predominar la sociedad y el sistema educativo hoy en día. Señor, ayúdanos como adultos de esta casa y como hijas e hijos tuyos en verdad a vivir nuestra fe de tal forma que podamos impactar a nuestras generaciones y puedan ellos ver a Cristo en nosotros. No solamente palabrería, no solamente vernos con una Biblia el domingo bajo el brazo, bañados y cambiados para ir a la casa de Dios, sino ver en nuestra diaria forma de vivir un ejemplo que merece ser imitado, un ejemplo que les invite a buscar, que les inquiete a conocer quién es Dios y a experimentar en la medida van creciendo. Pero enséñanos a tomar la responsabilidad que nos das sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Como tu palabra lo dice claramente, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Ayúdanos a entender esa responsabilidad de 3 niveles y nos acerquemos con toda nuestra familia a conocer al Dios de la verdad y de la vida. Señor, que no derramemos el vino nuevo y lo que hoy nos has reafirmado. Que ese vino también contagie con gozo, alegría y sobre todo amor de tu palabra a las personas que nos rodean. De manera especial los que llevan nuestros nombres y apellidos. Padre, tu gracia sea sobre tu iglesia y ayúdanos a vivir conforme a tu corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.